Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a dejar un poquito de lado lo que es estadística, pero vamos a trabajar con un tema que está relacionado con esto. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de probabilidad. Para ello vamos a ir recordando algunos conceptos que ustedes ya trabajaron en años anteriores y también vamos a ir viendo otros que son nuevos para ustedes. La probabilidad es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de sucesos en experimentos aleatorios. La probabilidad siempre se va a expresar con un número entre 0 y 1. El 0 significa que un suceso es imposible que ocurra y el 1 en cambio significa que un suceso es seguro que ocurra. Nunca van a obtener ustedes valores mayores que 1 ni menores que 0, ¿sí? Siempre van a obtener valores entre 0 y 1 cuando se trata de calcular probabilidades. Algunas veces también se lo puede representar como porcentajes. En este caso, el 0% es un suceso que es imposible que ocurra y en cambio el 100% corresponde a un suceso que es seguro que ocurre. Dentro de probabilidad, como nos fijamos aquí, estamos hablando de experimentos aleatorios. Dentro de los experimentos tenemos dos tipos, los deterministas y los experimentos aleatorios. Los experimentos deterministas son aquellos en los que es posible predecir el resultado antes de que se realicen. En cambio, en el experimento aleatorio son aquellos en los que no es posible predecir el resultado antes de que se realicen. Es decir, que este tipo de experimentos dependen netamente del azar. Vamos viendo ejemplos de cada uno de este tipo de experimentos. Por ejemplo, un experimento determinista puede ser hervir agua. Nosotros podemos saber cuál es el resultado antes de realizar el experimento, ¿sí? Si nosotros ponemos el agua al fuego, sabemos que el agua va a hervir. Otro ejemplo sería que tenemos una canasta llena de naranjas. Nuestro experimento sería sacar un objeto de esa canasta. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado nosotros ya lo conocemos, es que vamos a obtener de esa canasta una naranja. No podemos obtener otra cosa porque la canasta solo está llena de naranjas. Entonces nosotros ya conocemos el resultado antes de realizar el experimento. Ahora vamos a ver ejemplos de experimentos aleatorios. Aquí puede ser el lanzamiento de un dado, porque nosotros al lanzarlo no podemos saber con certeza qué número vamos a obtener. Otro ejemplo puede ser sacar una pelotita de una bolsa, porque aquí tenemos varios colores y no sabemos con certeza cuál color vamos a sacar. Y por último tenemos, por ejemplo, cuando jugamos bingo. Nosotros no sabemos qué número va a salir. Bien, entonces la probabilidad se encarga de determinar la ocurrencia de sucesos dentro de este tipo de experimentos, para aquellos que dependen del azar. Entonces nos vamos a centrar en trabajar con experimentos aleatorios. Para estudiar un experimento aleatorio es importante tener claros los siguientes conceptos. Primero tenemos que saber qué es el espacio muestral y qué es un evento o suceso. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se representa con la letra mayúscula E. Algunas veces o en algunos libros también lo pueden encontrar con la letra omega o en otros también con la letra S mayúscula, pero por ahora nosotros vamos a trabajar simplemente con la E mayúscula. Por otra parte, un evento o suceso es cualquier resultado posible al realizar un experimento aleatorio. Este, en cambio, se va a representar con cualquier letra mayúscula, puede ser la A, la B, la C, excepto la E, porque si no nos podríamos confundir. Entonces aquí lo vamos a representar con cualquier letra mayúscula, pero no vamos a tener en cuenta la E mayúscula. Ahora vamos trabajando con ejemplos para ir reconociendo qué es el espacio muestral y qué es el evento o suceso. Bien, aquí tenemos una tabla, vamos a ver algún experimento, su espacio muestral y los eventos o sucesos. Por ejemplo, tenemos el experimento de lanzar un dado. El espacio muestral me decía que son todos los resultados de este experimento. Al lanzar un dado, ¿qué resultados puedo obtener? Puedo sacar un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Entonces, este es el espacio muestral para este experimento aleatorio.
Y como nos decía que lo vamos a representar con la letra E mayúscula, nos queda de la siguiente manera. Colocamos la E mayúscula, el igual, y entre corchetes colocamos todas las soluciones que teníamos aquí, que era el 1, obtener el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, este sería entonces el espacio muestral, todos los resultados que podemos obtener al lanzar un dado. Ahora vamos a ver algunos tipos de eventos. Por ejemplo, tenemos el evento de obtener un número impar. Aquí, ¿qué número impar puedo obtener al lanzar un dado? Puedo obtener el 1, puedo obtener el 3 y puedo obtener el 5. Entonces, dentro de este experimento, puedo obtener este suceso de aquí, de sacar un número impar. Entonces, como aquí el suceso nos decía que se representan con letras mayúsculas, de igual manera lo vamos a poner la A mayúscula y eso va a ser igual a los elementos que cumplen con esto de aquí, que es obtener un número impar, que sería el 1, el 3 y el 5. Vamos a ver otro ejemplo de otro suceso dentro de este mismo experimento. Por ejemplo, tenemos obtener un número mayor que 4. Sí, aquí tenemos ya otro suceso, que sería el suceso B, que corresponde a obtener un número mayor que 4. Nosotros nos fijamos en el espacio muestral y cuáles son los elementos mayores que 4. Puedo yo obtener un 5 y un 6 en los dados. Entonces, ese de ahí sería el evento o suceso. Este de aquí corresponde al suceso. ¿Sí? Tenemos B, que es igual a 5, y 6, que corresponde a obtener un número mayor que 4. Bien, entonces aquí ya tenemos el espacio muestral y algunos eventos o sucesos dentro de este experimento. Podemos tener otro tipo de sucesos. Por ejemplo, podemos obtener un número par, un número mayor que 5, un número menor que 3. Sí, dentro de eventos o sucesos podemos tener varios, pero eso ya nos van a dar en cada ejercicio, en cada problema. Lo que tenemos que saber es identificar qué es el espacio muestral y cómo encontrar un evento o suceso. Bien, a continuación vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a tener el experimento de lanzar una moneda. El espacio muestral, ¿cuál sería? Cuando lanzamos una moneda, nosotros tenemos dos opciones, de obtener cara o de obtener sello. Y esos son todos los posibles resultados. Entonces, el espacio muestral sería ese, cara y sello. Bien, ahora vamos a ver un evento dentro de este experimento, que sería, por ejemplo, el evento D, que sería obtener sello. Bien, entonces, ¿cuál sería el elemento que va a estar dentro de este suceso de aquí? Obtener sello simplemente sería este de aquí y colocamos que el evento D es igual a sello. Bien, entonces este sería un evento dentro de este experimento. Podemos tener también otro evento o suceso dentro de este de aquí, que sería obtener cara. En ese caso, aquí cambiaríamos la letra y aquí pondríamos simplemente cara. Bien, hasta ahí entonces lo que sería el experimento aleatorio, su espacio muestral y los eventos o sucesos que pueden haber dentro de cada experimento. Y aquí, como nos damos cuenta, estos elementos de aquí siempre van a ser subconjuntos, es decir, están dentro de esto de acá. Ustedes se fijan que acá tenemos el 1, el 3 y el 5, ¿sí? Y aquí tenemos algunos elementos. Este sería un subconjunto, este de aquí también sería un subconjunto porque esos números están dentro de este espacio muestral. De la misma manera, este elemento sello está dentro de todo este conjunto que sería el espacio muestral. A continuación, vamos a ver algunas operaciones que nosotros podemos realizar con sucesos. Podemos realizar unión, intersección, la diferencia y el complementario. Vamos a ir trabajando individualmente cada uno de estos y vamos a verlo con ejemplos. Primero vamos a trabajar lo que sería la unión y para ello vamos a trabajar con este experimento de aquí, que va a ser lanzar un dado. El espacio muestral ya sabemos que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y para trabajar con estas operaciones con sucesos, vamos a considerar los siguientes eventos. ¿Sí? Que como les decía, que para cada experimento pueden ser varios. En este caso vamos a tomar estos tres para trabajar las operaciones con sucesos, que va a ser obtener un número impar. Aquí los elementos de este suceso serían el 1, el 3 y el 5. El siguiente suceso con el que vamos a trabajar va a ser obtener un número primo. En este caso, los números primos que obtenemos sería el 2, el 3 y el 5. Y finalmente sería obtener un número mayor que 3. En este caso, los elementos que conforman este suceso sería el 4, el 5 y el 6. Bien, entonces vamos a trabajar la operación de unión.
se representa con el símbolo que es similar a una U, y aquí tenemos el suceso A unión con el suceso B. Bien, aquí lo que nos está pidiendo es que unamos estos dos sucesos, este suceso A con este suceso B, que es obtener un número impar, y el otro suceso que es obtener un número primo. Bien, entonces ponemos aquí A unión con B, igual colocamos corchetes y vamos a ir viendo qué elementos van a formar parte de esta operación. Para ello, tenemos que considerar lo siguiente, que en A unión B, es decir, en esta operación de aquí, están todos los elementos que o bien están en A o bien están en B. Es decir, los elementos de A con los elementos de B. Entonces, ¿qué elementos tenemos que están en A o que están en B? En A tenemos el 1, luego nos fijamos, tenemos el 3, pero acá en B tenemos el 2. Para irlos colocando en orden, vamos a ir poniendo primero el 1, luego tenemos el 2, luego tenemos el 3 que está en ambos y finalmente tenemos el 5. De esta manera estamos cumpliendo con lo que nos dicen, que A unión B van a estar todos los elementos que o bien forman parte de A o bien forman parte de B. Entonces tenemos el 1 que forma parte de A, el 2 que forma parte de B, el 3 que forma parte de ambos y el 5 que también forma parte de ambos. Bien, y esto se leería de la siguiente manera. En este caso, sería obtener un número impar o número primo, que es en este caso lo que tenemos. Obtener un número impar o un número primo. ¿Sí? Aquí tenemos o números impares o números primos. Vamos a trabajar con otro ejemplo dentro de esta operación. Ahora nos piden calcular A unión C. Vamos a unir este suceso de aquí con este suceso de acá, que sería obtener un número impar, lo vamos a unir con obtener un número mayor que 3. Para ello, entonces, colocamos los elementos que o bien forman parte de A o bien forman parte de C. En este caso sería el 1, luego sería el 3, luego sería el 4 que acá tenemos, luego el 5 que forma parte de ambos y el 6 que forma parte solo de C. Bien, y aquí estaríamos ya uniendo los dos sucesos. ¿Sí? Tenemos los elementos de A con los elementos de C. Y esto se leería obtener un número impar o número mayor que 3. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos aquí, tenemos o bien un número impar o bien un número mayor que 3, que sería el 4, el 5 y el 6. Y también tenemos números impares, que sería el 1, el 3 y el 5. Bien, entonces aquí tenemos la unión de estos dos sucesos. O bien obtenemos un número impar o bien obtenemos un número mayor que 3. A continuación, vamos a ver lo que sería la intersección. Vamos a trabajar con este mismo ejemplo y la intersección se representa con el símbolo de una U invertida y se leería a el suceso A intersección con el suceso B. Bien, entonces primero vamos a trabajar con estos dos sucesos de aquí, ¿sí? Con el suceso A de obtener un número impar y con el suceso B que sería obtener un número primo. Bien, en esta operación van a estar todos los elementos que coinciden en los dos sucesos, es decir, los elementos que forman parte de ambos sucesos, de A y de B. Nos fijamos, ¿el 1 forma parte de A y de B? No, no forma parte de ambos, entonces el 1 no va dentro de este suceso. Vamos a ver, ¿el 2 forma parte de A y de B? Tampoco forma parte de ambos. El 3 sí forma parte de ambos, entonces lo colocamos acá. Y finalmente el 5 también forma parte de ambos y entonces lo colocamos acá. Y aquí ya tendría esta operación, la intersección de estos dos sucesos. Bien, y esto se leería de la siguiente manera. Voy a obtener un número impar y a la vez que va a ser un número primo. Y si nosotros nos fijamos, el 3 y el 5 son números impares y también son números primos. Vamos a trabajar otro ejemplo. Ahora nos piden hallar la intersección de A con C, es decir, de obtener un número impar y obtener un número mayor que 3. Vamos a ver los elementos que se repiten en ambos. El 1 solo está en A, pero no está en C. El 3, de igual manera, solo está en A, pero no está en C. El 4 está en C, pero no lo tenemos en A. Simplemente vamos a tomar aquel elemento que se repite en ambos, que en este caso sería el 5, y aquí tenemos el 5. Entonces, ese sería el único elemento que forma parte de esta operación.
Y aquí entonces nosotros estaríamos obteniendo un número impar y a la vez un número mayor que 3. ¿Sí? Nosotros nos fijamos, ¿este es un número impar? Sí, es un número impar. ¿Y es un número mayor que 3? Sí, también es un número mayor que 3. Entonces aquí ya tenemos la intersección de estos dos sucesos, de A y de C. A continuación vamos a ver otra operación, que es la diferencia. Se representa con el símbolo menos. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el suceso A menos el suceso B. Bien, entonces nos piden aquí calcular A menos B, es decir, obtener un número impar menos obtener un número primo. En esta operación van a estar todos los elementos de A que no están en B. Aquí en esta operación van a estar todos los elementos de A, pero que no estén en B. Entonces, dentro de esta operación, ¿cuáles elementos podrían estar? El 1, el 3 y el 5, ¿sí? Esos son los elementos de A, el 1, el 3 y el 5. Ahora tenemos que ir descartando aquellos elementos de A que también estén en B. ¿El 1 está en A? Sí, ¿no es cierto? Pero no está en B, entonces este sí puede ser. El 3 está en A, pero también está en B, entonces este de aquí no puede ser. El 5 está en A, pero también está en B, entonces también lo descartamos. Sí, en esta operación tenemos que considerar solo los que están en A, pero que no estén en B, que en este caso sería el 3 y el 5. Entonces el único elemento que me queda que está en A, pero que no está en B, es el 1. Bien, y esto se leería de la siguiente manera, que aquí vamos a obtener un número impar, pero que no sea un número primo. Y es lo que tenemos aquí. El 1 sí es un número impar, pero no es un número primo. Recuerden que los números primos son aquellos que son divisibles para sí mismos y para la unidad, pero que sean mayores que 1. Entonces, este de aquí no es un número primo, pero sí es un número impar. Bien, a continuación vamos a trabajar con otro ejemplo. Nos piden hallar A menos C, es decir, obtener un número impar menos obtener un número mayor que 3. Entonces, aquí de la misma manera, vamos a fijarnos en los elementos que están en A, pero que no estén en C. Vamos viendo, el 1 está en A y no está en C, entonces este de aquí sí puede ser. Vamos viendo el siguiente, el 3 está en A y no está en C, entonces también puede formar parte de esta operación. Ahora vamos viendo el 5. Está en A, pero también está en C. Entonces, en este caso, como está en A, pero también está en C, descartamos este número de aquí. ¿Sí? Aquí en esta operación vamos a tener todos los elementos de A, pero que no estén en C. El 5, como está en C, lo descartamos y simplemente nos quedamos con el 1 y el 3 que no los tenemos acá en C. Entonces nos quedaría el 1 y el 3. Y eso se leería de la siguiente manera, que aquí estamos obteniendo un número impar, pero no número mayor que 3. Y si nosotros nos fijamos, aquí el 1 y el 3 son números impares, pero no son números mayores que 3. A continuación vamos a trabajar con la última operación, que es el complementario. Se representa con una barra sobre el suceso. Y aquí vamos a trabajar únicamente con un suceso, no con dos, simplemente con uno. Y esto se leería el complementario del suceso A. Vamos a trabajar con este ejemplo, con el complementario de este suceso, ¿sí? De obtener un número impar. Y en esta operación van a estar todos aquellos elementos del espacio muestral que no están en A. En este caso nos vamos a ir fijando en el espacio muestral y también en los elementos que tenemos en el suceso. A nosotros nos piden del suceso A, entonces nos fijamos simplemente en esto de aquí y también vamos a tomar en cuenta el espacio muestral. Entonces me dicen que en esta operación van a estar todos aquellos elementos del espacio muestral que no están en A. Es decir, que yo voy a fijarme solo en el espacio muestral y voy a ir descartando los elementos que sí estén, en este caso, en A. Vamos a ir descartando. El 1 lo tenemos en el espacio muestral, ¿no es cierto? Pero también lo tenemos en A, entonces tenemos que descartar ese de ahí. El 2 lo tenemos en el espacio muestral, pero no está en A, entonces este elemento de aquí sí puede ser parte de esta operación. ¿Sí? El 2 sí puede ser. Vamos viendo, el 3
lo tenemos acá en el espacio muestral, pero también está acá en este suceso. Entonces, este no puede formar parte de esta operación. Vamos viendo, el 4 que lo tenemos en el espacio muestral, no lo tenemos acá. Entonces, ese de ahí sí forma parte de esta operación. Vamos viendo, el 5 forma parte del espacio muestral y también está formando parte del suceso. Entonces, vamos a descartar ese número. Y finalmente, vamos a ver el 6 que no forma parte de acá, pero sí del espacio muestral. Entonces, ese sí forma parte de esta operación de acá. Si ustedes se fijan, acá simplemente lo que hicimos fue fijarnos en el espacio muestral y tachar los números que están acá, que sería el 1, el 3 y el 5. Entonces los elementos que me quedan, ¿cuáles son? El 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces este es el complementario de A, del suceso A. Entonces en el complementario de este suceso van a estar todos aquellos elementos del espacio muestral que no estén acá, ¿sí? Ustedes se fijan, aquí no teníamos ni el 2, ni el 4, ni el 6. Entonces, estos elementos forman parte de esta operación de aquí. Bien, y si ustedes unen este de aquí, estos elementos de aquí con estos de aquí, al final van a obtener el espacio muestral, ¿sí? Eso nada más como dato adicional. Bien, vamos a ver cómo se lee esto de aquí. Esto se va a leer simplemente con la negación de este suceso de aquí, que va a ser no obtener un número impar, ¿sí? Si acá el suceso A era obtener un número impar, que era el 1, el 3 y el 5, acá en cambio el complementario del suceso A va a ser no obtener un número impar, que es lo que tenemos acá, que es el 2, el 4 y el 6, que no son números impares. Vamos viendo otro ejemplo. Me piden calcular el complementario del suceso C. Entonces nos fijamos en este suceso de aquí, que es obtener un número mayor que 3. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en estos elementos y los vamos a tachar acá en el espacio muestral. Entonces tenemos que tachar el 4, el 5 y el 6. Bien, y entonces acá en el complementario de C estarían los elementos que no tachamos, que sería el 1, el 2 y el 3. ¿Y esto cómo se leería? Sería negando esto de aquí. El complementario de C va a ser igual a no obtener un número mayor que 3, que es lo que tenemos aquí. Es un 1, el 2 y el 3, que no son números mayores que 3. Bien, entonces hasta aquí lo que son las 4 operaciones con sucesos. Teníamos la unión, la intersección, la diferencia y finalmente el complementario. Ahora vamos a ver la fórmula que nos permite calcular probabilidades simples, que en este caso es la regla de Laplace, que fue desarrollada por el matemático francés Pierre-Simon Laplace. Y la fórmula que él propuso es la siguiente. Aquí P significa probabilidad y entre paréntesis colocamos el suceso. ¿Sí? Ya vimos que los sucesos se representan con letras mayúsculas. Puede ser A, B, C, D o cualquier otra, pero que no sea la E. Entonces aquí la fórmula me permite calcular la probabilidad de que suceda este evento de aquí, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, obtener un 5 al lanzar un dado, obtener un número impar, etc. ¿Sí? Esto me permite calcular la probabilidad de cualquier evento. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a n de A sobre n de E. Vamos viendo qué significa esto de aquí. N de A va a ser el número de casos favorables del suceso A, ¿sí? Del suceso que tengamos acá. Entonces aquí va a ser igual al número de sucesos favorables de A. Y en el denominador, en cambio, va a ser el número de casos posibles de E. Pero recuerden que E era el espacio muestral. Ya vamos a ir trabajando con ejemplos para que se entienda de mejor manera la fórmula que tenemos aquí. Pero tenemos que recordar que la probabilidad, como lo vimos al inicio, siempre va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces nosotros cuando aquí calculemos la probabilidad de que ocurra este evento A o el evento B, el evento que tengamos, siempre va a estar entre 0 y entre 1. Si nosotros obtenemos un número que es mayor que 1 o que es menor que 0, tenemos que revisar los cálculos porque seguramente estemos cometiendo algún error. ¿Sí? Siempre me tiene que quedar entre 0 y 1. Vamos a trabajar con un ejemplo y vamos a tener que calcular la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado. Entonces vamos a poner la fórmula que tenemos acá. Sería la probabilidad de A
En este caso, ¿qué sería A? A sería este suceso, obtener un 5 al lanzar un dado. Ese sería el suceso, ¿sí? Obtener un 5 al lanzar un dado. Y ponemos la fórmula que tenemos acá, n de A sobre n de E. Bien, para ello vamos a ir viendo qué es cada uno de ellos, cuánto vale en este ejercicio cada uno de ellos, es decir, cuántos son los números de casos posibles del espacio muestral y cuántos son los números de casos posibles de A. Vamos primero a analizar este número de aquí, que es del espacio muestral. Cuando nosotros lanzamos un dado, ya vimos que nuestro espacio muestral es obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Ese es nuestro espacio muestral, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuántos números hay aquí, ¿sí? Tenemos que contarlos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Aquí hay 6 números. Entonces, ese es el número de casos posibles del espacio muestral. Es decir, que hay 6 posibilidades al lanzar un dado, ¿sí? Como lo hemos visto aquí, que es algo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y ese número lo colocamos aquí en el denominador, que sería el 6. Ahora vamos a ver cuál es el número de casos favorables de A. Como les había dicho, en este caso, A es esto, obtener un 5. Ese es nuestro suceso, ¿sí? El experimento sería lanzar un dado, pero el suceso es obtener un 5. Entonces, en este caso, A va a ser obtener un 5, ¿sí? ¿Y cuál es la única posibilidad de que nosotros obtengamos un 5 al lanzar un dado? Solo es una, solo es ese de aquí, que es obtener un 5. Contamos cuántos elementos hay aquí. Solo hay un elemento. Entonces, ese uno lo ponemos acá en el numerador. Y hasta ahí ya tengo la probabilidad. He reemplazado ya en la fórmula, que sería el número de casos favorables, es decir, de obtener un 5, que solo es una posibilidad, solo hay una posibilidad de obtener un 5, entre 6 totales. ¿Sí? Y esa es la probabilidad. Ahora vamos a dividir esto de aquí para obtenerlo en decimal, para ver si nos queda entre 0 y 1, y sería 0,1667, redondeándolo a 4 decimales. ¿Sí? Esto sería expresándolo en decimal, y con eso está comprobado que hemos obtenido un número entre 0 y 1. Ahora, lo podemos también transformar a porcentaje para ver qué tan probable es de que obtengamos un 5 al lanzar un dado, pero viéndolo en porcentajes. Para ello simplemente tenemos que multiplicar esta cantidad por 100 y ya obtenemos en porcentaje. Entonces la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado va a ser del 16,67%. Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto cuál es la forma de calcular la probabilidad de un suceso, pero utilizando la regla de Laplace. Bien, hay otra forma de calcular la probabilidad de un suceso y se llama probabilidad empírica, ¿sí? Pero para ello vamos a tener que nosotros realizar el experimento. Es decir, si nosotros tenemos el experimento de lanzar un dado y nos piden calcular la probabilidad de obtener un 5, aquí realizando ese experimento, es decir, lanzando el dado unas 50 o unas 100 veces, nosotros vamos a poder calcular cuál fue la probabilidad de obtener un 5 en nuestro experimento. Y para ello nos vamos a ayudar de un simulador. Bien, entonces aquí tenemos un simulador, el cual nos va a ayudar a realizar el experimento de lanzar el dado varias veces, ¿sí? Para no estar nosotros lanzando uno por uno. Aquí simplemente este simulador me va a dar ya el resultado de al lanzar un dado, cuántas veces me va a salir un 1, cuántas veces me va a salir un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, ¿sí? Estos son todos los resultados que sería el espacio muestral y vamos a ir viendo con qué frecuencia salen, con qué frecuencia al lanzar 100 veces un dado, cuántas veces me sale uno, cuántas veces 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Al final, estos números de aquí tienen que sumar 100 porque vamos a lanzar el dado 100 veces. Entonces le vamos a dar clic aquí y aquí ya el programa, este simulador ha lanzado el dado 100 veces y nos dan los siguientes resultados. Que al lanzarlo 100 veces hemos obtenido ¿cuántas veces un 1? Obtuvimos 10 veces un 1. El 2 ¿cuántas veces? 27 veces. El 3 14 veces. El 4 14 veces. El 5 12 veces. Y el 6 23 veces. ¿Sí? Entonces nosotros al realizar el experimento varias veces podemos calcular la probabilidad de que salga, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 5? Entonces aquí la probabilidad de que me salga 5 en este caso sería del 12%, ¿sí? Porque me salió
12 veces de 100. Y en este caso, la probabilidad de obtener un 5 es del 12%. Por ejemplo, de obtener un 6 sería del 23%, de obtener un 3 sería del 14%, de obtener un 1 sería un 10%. Pero esto es para este determinado experimento que realizamos. Si nosotros repetimos el experimento, vamos a obtener otros resultados. Entonces, esto que nosotros estamos obteniendo aquí es la probabilidad empírica, ¿sí? Para ello no estamos utilizando ninguna fórmula, simplemente vamos anotando los resultados que obtuvimos al lanzar un dado. Bien, entonces en este caso quedémonos con este de aquí de la probabilidad de obtener un 5 que fue del 12%. Vamos a repetir el experimento nuevamente y vamos a ver en este caso cuánto es la probabilidad de obtener un 5. Repetimos el experimento y ahora en cambio la probabilidad de obtener un 5 es del 20%. Entonces, como ustedes se fijan, estos datos de aquí pueden ir variando porque dependen del azar, ¿sí? No sabemos con certeza cuántas veces va a salir un 5, cuántas veces va a salir un 6, etcétera. Entonces, esta sería la forma de calcular la probabilidad, pero de manera empírica, es decir, realizando el experimento. Y así lo podemos realizar con 100 lanzamientos o con 1000 lanzamientos, etcétera. Bien, entonces ya hemos visto cómo calcular la probabilidad utilizando la regla de Laplace y otra forma también calcular la probabilidad de manera empírica, pero nosotros con lo que más vamos a trabajar va a ser con la regla de Laplace. Dentro de probabilidad nosotros tenemos algunas reglas. El día de hoy vamos a estudiar 4 de esas reglas, pero simplemente vamos a ver las fórmulas. ¿Sí? Si el tiempo nos alcanza al final, vamos a ir viendo ejemplos de cada una de estas y cómo aplicarlas, pero por ahora simplemente vamos a ver el nombre de las reglas y sus respectivas fórmulas. Tenemos la regla del complemento, aquí tenemos su respectiva fórmula, y recuerden que nosotros ya vimos que esto es el complementario de un suceso. ¿Sí? Esa sería la respectiva fórmula. Luego tenemos la regla de la suma o de la adición y sería esta fórmula de aquí, que sería de sumar dos sucesos o de unir dos sucesos. Un suceso A unido con un suceso B, ¿sí? Y esta sería la fórmula de calcular esa probabilidad. Como les había mencionado, aquí nada más vamos a ver las fórmulas y más adelante, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a realizar algunos ejercicios. También tenemos la fórmula o la regla de la probabilidad condicional, que sería esta de aquí. Esta barra de aquí significa probabilidad condicional, ¿sí? Es decir, que ocurre un suceso A dado que ocurre otro suceso. Bien, y a continuación vamos a tener la regla del producto. Y tenemos esta fórmula, pero para eventos dependientes, es decir, que los sucesos que tenemos aquí depende el uno del otro para que ocurra. Entonces, este es para eventos dependientes. Y en cambio, para eventos independientes, en donde el suceso A no depende del suceso B de que ocurra o viceversa, en cambio es para eventos independientes. Entonces, sería esta fórmula de aquí. Como les había mencionado, aquí simplemente es un resumen con las fórmulas y el nombre de las reglas y más adelante trabajaremos con ejercicios. Bien, y finalmente vamos a ver otro tema que ustedes trabajaron ya en probabilidad y que es importante, ya que nos puede ayudar a resolver muchos problemas de una manera más sencilla. En este caso es el diagrama de árbol. Este nos permite representar experimentos compuestos, ¿sí? Nosotros por medio de la regla de Laplace podíamos calcular experimentos sencillos, pero aquí ya cuando tenemos experimentos compuestos, lo que nos ayuda a resolverlos es los diagramas de árbol. Ya vamos a ir viendo a qué se refiere experimento compuesto y cómo resolverlos con diagramas de árbol. Tenemos el siguiente ejemplo. Una bolsa contiene 3 bolas rojas y 2 bolas azules. Extraemos sucesivamente y con reposición 2 bolas y observamos su color. Y nos piden calcular cuál es la probabilidad del suceso C. Aquí nos están dando ya un suceso, que sería obtener una bola roja y una bola azul sin importar el orden. Bien, vamos explicando aquí un poco este ejemplo, este ejercicio de aquí. Nos están diciendo que en una bolsa tenemos 3 bolas de color rojo y 2 bolas de color azul. Nos dice que metemos la mano y extraemos una de ellas, ¿sí? Y ese suceso lo repetimos 2 veces. La primera vez sacamos una bola, vemos el color, pero nos dice que la volvemos a meter. Esto significa con reposición, que la primera vez que sacamos la bola, la volvemos a meter y obtenemos otra bola. Y de igual manera vemos su color. Entonces nos piden calcular la probabilidad de obtener una bola roja y una bola azul.
sin importar el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si primero sacamos una azul y luego una roja, o si primero sacamos una roja y luego una azul. Simplemente nos están pidiendo que calculemos esa probabilidad de que al final hayamos sacado una roja y una azul. O al revés, una azul y una roja. Bien, entonces este de aquí es un suceso compuesto. Y para ello vamos a ver qué sucesos están conformando este suceso de aquí, que sería el suceso C. ¿Sí? Porque hay dos sucesos, que puede ser obtener una bola roja u obtener una bola azul. Entonces, al de obtener una bola roja le voy a representar con la letra R mayúscula, ¿sí? De color rojo. Y el de azul, en cambio, lo voy a representar con la letra A, que sería obtener una bola azul. Bien, entonces vamos a tener el diagrama de árbol. En este diagrama de árbol vamos a tener las dos veces que vamos a sacar la bola. En esta primera parte, sí, sería la primera vez que nosotros sacamos la bola. Metemos la mano y sacamos una bola, que puede ser de color rojo o puede ser de color azul. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera vez al meter la mano saque una bola roja? Para ello vamos a utilizar la regla de Laplace. Para cada rama vamos a ir utilizando la regla de Laplace. Entonces, la regla de Laplace, ¿qué nos decía? Que era igual al número de casos favorables sobre el número total de casos. ¿Cuántas bolas rojas tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. Entonces en el numerador va el 3 y en el denominador va el número total de casos. ¿Cuántos casos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la probabilidad de obtener una bola roja sería de 3 quintos. Y en cambio la probabilidad de obtener una bola azul sería de 2 quintos. ¿Por qué? Porque tenemos dos bolas azules de un total de 5. Bien, hasta ahí entonces lo que sería la primera vez que nosotros sacamos una bola. Y luego aquí en esta parte de acá, en cambio, ya sería la segunda vez que nosotros metemos la mano y obtenemos una bola de la bolsa. Bien, entonces aquí, una vez que nosotros obtuvimos una bola roja y la volvimos a meter en la bolsa, tenemos dos situaciones, que podemos obtener otra bola roja o podemos obtener una bola azul. De la misma manera que en las ramas anteriores, aquí vamos a calcular la probabilidad utilizando la regla de Laplace. Recuerden que esta bola que yo ya saqué, la volví a meter en la bolsa. Entonces, siguen habiendo 5 pelotas dentro de esta bolsa. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener una bola roja? Igualmente que en la anterior sería de 3 quintos, porque tenemos 3 bolas rojas de un total de 5. De la misma manera, ¿cuál sería la probabilidad de obtener una bola azul? Sería de 2 bolas azules sobre un total de 5 bolas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya la probabilidad, primero, de sacar una bola roja en la primera vez que nosotros metemos la mano, y la segunda vez puede ser o que obtengamos una roja o que obtengamos una azul. Para acá abajo, de la misma manera, si nosotros primero obtenemos una bola azul, la metemos dentro de la bolsa, la siguiente vez que nosotros metamos la mano podemos obtener o bien una bola roja o también una bola azul. Y la probabilidad aquí sería lo mismo. Para las bolas rojas sería de 3 quintos, porque hay 3 bolas rojas de un total de 5. Y de la misma manera acá, que sería de 2 quintos, 2 bolas azules de un total de 5. ¿Sí? Aquí el ejercicio nos está diciendo con reposición, es decir, que aquí cuando sacamos, en esta de aquí, cuando sacamos la bola, vimos su color, la volvimos a meter. Es por ello que aquí seguimos teniendo un total de 5 bolas. Caso contrario, si no nos hubiese dicho que es con reposición, aquí ya tendríamos menos bolas. Pero como no es el caso, simplemente trabajamos de esta manera. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que nos pide. El ejercicio nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener una bola roja y una bola azul. Entonces tenemos que ver cuál es la probabilidad de que primero hayamos obtenido bola roja y luego bola azul, o primero bola azul y luego bola roja, que serían estas de aquí. ¿Sí? Esa sería la probabilidad de obtener primero una bola roja y luego una bola azul. Y acá tenemos también la probabilidad de obtener una bola azul y luego una bola roja. Como nos dice que no importa el orden, entonces debemos considerar estas dos ramas que tenemos aquí. Entonces, ahora para calcular la probabilidad de cada rama, es decir, de obtener primero una bola roja y luego una azul, o de obtener una azul y una roja, vamos a realizar lo siguiente. En los diagramas de árbol, cuando vamos de izquierda a derecha, es decir, de esta probabilidad de aquí, cuando vamos a esta probabilidad de acá, vamos a tener que multiplicar estas dos probabilidades para obtener
el resultado. Entonces tenemos aquí la probabilidad de obtener rojo azul sería de 3 quintos, que es esta probabilidad de acá, por 2 quintos, ¿sí? Para eso me sirven los diagramas de árbol, para irme fijando qué probabilidades tengo que multiplicar, que en este caso sería 3 quintos por 2 quintos. Multiplicamos esto, 3 por 2, que sería 6, y 5 por 5, que sería 25. Entonces la probabilidad es de 6 sobre 25. Ahora vamos a ver la probabilidad de obtener primero una azul y luego una roja. De la misma manera, como estamos yendo de izquierda a derecha, tenemos que multiplicar. ¿Qué probabilidades vamos a multiplicar? Esta de aquí con esta de aquí, que sería 2 quintos por 3 quintos. Bien, que sería la probabilidad primero de obtener un azul y luego la probabilidad de obtener una bola roja. Multiplicamos 2 por 3, que sería 6, y en el denominador 5 por 5, que sería 25. Bien, entonces hasta ahí ya tengo la probabilidad de obtener una roja y un azul, y de obtener un azul y una roja. Pero para obtener la probabilidad total de esto de aquí, tendría que sumarlos. Y de hecho, para ello nos dice que en los diagramas de árbol, siempre que vamos a ir de una rama hacia una rama de abajo, tenemos que sumar las probabilidades. Entonces, en este caso, como voy a ir de esta probabilidad de aquí hasta esta de acá, estoy yendo de arriba abajo, en cambio aquí tengo que sumarlas. Ya no tengo que multiplicarlas, sino que sumarlas para obtener la probabilidad total. Entonces, tenemos que sumar estas dos de aquí. Y aquí ya estaría obteniendo la probabilidad de C. ¿Por qué de C? Porque este era el suceso que me pedían, que era obtener una bola roja y una azul, o viceversa, azul y luego roja. Entonces sumamos 6/25 más 6/25, y esto me da que es igual a 12/25. Y esto de aquí sería la probabilidad total para este ejercicio de aquí, que es lo que nos pedían, ¿sí? Para ello nos hemos servido de este diagrama de árbol. Recuerden que cuando van de izquierda a derecha, tienen que multiplicar las probabilidades, y en cambio al final, cuando van de arriba hacia abajo, tienen que sumar las probabilidades, ¿sí? Y dentro de cada rama nosotros vamos aplicando la regla de Laplace, que era el número de casos posibles sobre el número de casos totales. Bien, vamos a representar eso de aquí en decimales. Dividimos 12 para 25, que sería 0,48. Y si nosotros recordamos, la probabilidad era un número entre 0 y 1. Y aquí sí estamos obteniendo un número entre 0 y 1. Ahora vamos a multiplicarlo por 100 para verlo en porcentaje. Y esto me quedaría que es igual al 48%. Entonces, la probabilidad de obtener una bola roja y una bola azul, o una bola azul y una bola roja, sería del 48%. Bien, esa sería la probabilidad de este suceso. Bien, entonces hasta ahí quedaríamos el día de hoy. En la siguiente clase estaremos revisando algunas técnicas de conteo que ustedes igual ya estuvieron revisando un poco el año anterior.